A continuación, vamos a tener la presentación del libro conmemorativo, el libro que les regalaron a todos los agentes aduanales y sustitutos en la entrada, Las aduanas durante la Revolución Mexicana, el nacimiento del agente aduanal como figura clave del desarrollo del comercio exterior, del maestro Andrés Rode Ponce, a quien invitamos que pase aquí al frente con nosotros, y mientras voy a leer la semblanza del doctor Rode Ponce. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Fue presidente de la DAM y de la Comisión de Honor y Justicia de nuestra Confederación, fundador del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional, CIACI, y del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Actualmente es agente aduanal en retiro voluntario, profesor universitario de Derecho Fiscal y Derecho Aduanero y conferencista internacional, autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano y Reformas Fiscales en Materia Aduanera, presidente de la International Customs Law Academy y socio de la firma legal Rode & Weiss. Demos un fuerte aplauso al maestro Andrés Rode Ponce. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas felicidades a todos nosotros. Estos 100 años nos llenan de orgullo. Particularmente me considero muy afortunado de que sea yo quien tenga oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, muchas felicidades. No cualquiera cumple 100 años y sobre todo de la manera tan eficiente y tan patriótica como todos nosotros, como todos ustedes. No les voy a hablar de política porque estarán de acuerdo que como político estaría desorientado. En lugar de venirles de hablar de un libro, les hablaría de mi candidatura independiente. No les vengo a invitar a que lean el libro. Hice un trato con Gandhi y afuera está lleno de espectaculares amarillos donde dice, si lees a Rode no lo vuelves a leer en 100 años. Lo que sí es hablar de la historia de la agente aduanal y particularmente del decreto que hoy su celebración nos reúne a todos, el decreto ley del presidente Venustiano Carranza del 15 de febrero de 1918, publicado hace 100 años el día de ayer, por medio del cual se crea novedosamente la figura del agente aduanal. Difiero que tenga antecedentes en la figura del consignatario, del apoderado del consignatario, de las ordenanzas de aduanas. Yo creo que fue novedoso para México y para todo el mundo la creación del agente aduanal. Como cumplimos 100 años y tengo 20 minutos, me voy a ir 100 años atrás. Es decir, 1818, siglo XIX. Les voy a hablar tan mal de la política del siglo XIX que tengo que empezarles a decir que el siglo XIX para México fue el siglo de las luces. Anoté aquí para que no se me olvidaran pintores como Saturnino Herrán, arquitectos como Antonio Rivas Mercado, literatos Gutiérrez Nájera, músicos como Joventino Rosas, poetas como Manuel Acuña, José Guadalupe Posadas, educadores como Altamirano, como José Telésforo, Juan Nepomuceno, Melchori de la Santísima Trinidad Ocampo y Tapia, conocido como Melchor Ocampo, inventores, hasta juristas, para los que somos egresados de la Universidad Nacional, hasta juristas como Crescencio Rejón, como Otero, como Pallares, como Vallarta. Yo soy egresado de la UNAM y abajo de mi camisa traigo el de las Chivas, tampoco es patante. Pero el siglo político en México, el siglo XIX, fue caótico. 1821 termina la Guerra de la Independencia. El primer año de vida independiente hubo 2 regencias. El segundo año un imperio. El tercer año un triunvirato.
Al cuarto año derrocan a todos y se hace la Constitución en 1824. La primera república dura 12 años con 9 presidentes. Luego viene la República Centralista con 10 años y 9 presidentes. Luego retorna la República con 7 años y 9 presidentes. Se cansa Santana y pone una dictadura. Y la mitad del siglo acaba con la invasión de los Estados Unidos a México. Arranca en el 53 y el 53 arranca con un contrato, con un arrebato en forma de contrato, por medio del cual perdemos el territorio nacional. Después la Revolución de Ayutla y en 1857 la Constitución de carácter liberal. Benito Juárez y los liberales descubren. Por cierto, la Revolución de Ayutla y el presidente de la Constitución del 57 es Ignacio Comonfort, que fue, antes de ser presidente de México, fue administrador de la aduana en Acapulco. Es decir, si México ha tenido un presidente aduanero, sí, el primero de ellos fue Ignacio Comonfort. Le sigue Benito Juárez. Y en el transcurso, como nos habíamos independizado del rey, pero no de la iglesia, se le ocurre hacer las leyes de reforma y entonces entramos en guerra civil. Conservadores contra liberales, pierden los conservadores y se les ocurre ir a pedirle al reino francés, tenga la gentileza de mandarnos un emperador y nos lo manda. Salimos de la guerra de reforma para meternos a la guerra de la invasión, que finalmente los echamos para afuera. Desde luego hay anécdotas aduaneras bien importantes donde los aduaneros se destacan. En 1872 muere prematuramente Benito Juárez, se va Sebastián Lerdo de Tejada y al segundo periodo se cansa Porfirio Díaz, ya llevaba 4 elecciones. Las 4 había perdido y finalmente saca el plan de Tustepec y derroca a Sebastián Lerdo de Tejada. Y los últimos 23 años del siglo XIX entramos en una dictadura que concentra el poder político a base de la represión, la concentración económica a base del monopolio, la exclusión jurídica, la discriminación racial y todas estas cosas de las cuales no debemos olvidar que sufrimos durante la dictadura de Porfirio Díaz. Resulta un mártir democrático, Francisco I. Madero, de Coahuila, y escribe, se le ocurre a Porfirio Díaz un domingo hacer una broma y decirle a un periodista, Krillman, que ya se quiere retirar. Madero le cree, publica la sucesión presidencial de 1910, la publica en 1908 y le dice por escrito a Porfirio Díaz 2 cosas. Uno, que el proteccionismo que ha implementado México durante todo el siglo XIX lo único que produce es monopolios y pobrezas entre la población. Y segundo, que toda la frontera norte está desguarnecida, que la tiene desguarnecida. Y se postula, desde el punto de vista comercial, ¿qué fue el siglo XIX? El siglo XIX fue enteramente una economía rural, minera, y en materia de comercio exterior había 3 mecanismos que actuaban perversamente. Uno, el proteccionismo, basado en prohibicionismo, es decir, prohibíamos que entrara de afuera hacia adentro. 2, habían las alcabalas, lo que lograba pasar tenía que ir tributando aduana por aduana cada vez que pasaba de un estado a otro. Y 3, cuando se termina la colonia, se generan caciques regionales que no aplican ni el prohibicionismo ni las alcabalas, sino que establecen sus propios aranceles. Vidaurri en Nuevo León, en Tamaulipas, Ábalos en Tamaulipas, en Jalisco, y ponen sus propios aranceles. Esto lo que funcionó es que las ordenanzas generales de aduanas que existían desde la independencia en 1821 hasta 1928, que duró la última, en realidad eran
citas bibliográficas. En realidad no había una política aduanera durante todo el siglo XIX, que culminó diciendo que es conocido como el siglo del contrabando. Es decir, era absolutamente cínico el contrabando en México, producto de este sistema. Viene Madero, publica el libro, hace campaña, hace gira. La primera gira presidencial en México la hizo Madero por todo el país y postula en comercio exterior un comercio liberal, es decir, derogar el prohibicionismo y derogar todos los aranceles elevados. Finalmente es apresado, es llevado preso, se fuga de San Luis, cruza por Nuevo Laredo, por la aduana de Nuevo Laredo, sale rumbo a San Antonio, en San Antonio publica el Plan de San Luis y se genera el 20 de noviembre la revolución. En la revolución juegan destacadamente la aduana de Ciudad Juárez. Como anécdota hay que señalar que es la aduana de Ciudad Juárez la que se constituye como la sede del presidente provisional Francisco I. Madero, y es donde se firman las capitulaciones con la caída del régimen porfirista. Pancho Villa, que siempre fue un verdadero logístico, Pancho Villa toma con Pascual Orozco, toma la aduana de Ciudad Juárez, y la toma de la aduana de Ciudad Juárez hace que caiga Porfirio Díaz. El 21 de mayo se firma la de 1911 y estamos ya en un proceso revolucionario a principios del siglo XX. He llegado al siglo XX muy rápido porque Madero se postula para presidente de la República, gana en las elecciones de octubre de 1911, es ungido presidente el 6 de noviembre de 1911 y es asesinado 15 meses después. El 22 de febrero de 1913, el presidente Madero es asesinado. Esto nos marca cuánto trabajo ha venido costando establecer que podamos cambiar de manera democrática y pacífica el poder cada vez que la Constitución dice que debe de cambiar. El Victoriano Huerta, que había sido comisionado por Madero para ocuparse de la Ciudad de México, lo traiciona, lo asesina y los gobernadores se quedan quietos. Y el único que sale adelante es el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza recibe el telegrama el 19 de septiembre de parte de Huerta, convoca al Congreso de Coahuila y el Congreso de Coahuila lo faculta para armar ejércitos y le concede facultades extraordinarias para actuar. Con base en este decreto del Congreso Estatal, se publica el Plan de Guadalupe, que después es sometido a aprobación. Y aquí debemos hacer una meditación. Carranza no solo construyó un orden jurídico que nos persiste hasta la fecha. Carranza, desde que se constituye el primer jefe del ejército constitucionalista, actúa conforme a derecho. Es increíble lo que parece una contradicción. ¿Cómo puede haber una revolución que es jurídica? Una revolución que se sustenta con fundamento jurídico. Carranza, cada vez que iba a ejecutar un acto, lo fundaba y lo motivaba. Por lo tanto, el ejército constitucionalista tiene un ordenamiento jurídico que lo crea. También crea una administración pública del ejército constitucionalista, donde crea la Secretaría de Hacienda. Y en el camino le cabe ser sede del primer jefe y del ejército constitucionalista, de nueva cuenta a una de nuestras aduanas. Por acá anda Benito Martínez. ¿Dónde andas, Benito? Que desde luego es para orgullo de todos nosotros la aduana de Piedras Negras, Coahuila. El primer jefe se va al noroeste y Nogales, la aduana de Nogales se convierte también en sede
del primer jefe del ejército constitucionalista y también la aduana de Ciudad Juárez. Es decir, las aduanas jugaron un papel importante, no solo desde el punto de vista de la recaudación, que sí lo fue, sino desde el punto de vista logístico y político. En materia de comercio exterior, estos 7 años que pudiéramos pensar que duró la Revolución Mexicana de 1910 hasta la Constitución del 17, ¿cuál fue la actividad en materia de comercio exterior? Uno, que sí se recaudaban muchos impuestos, pero no eran de importación. Generalmente eran impuestos de exportación de ganado, de oro y plata, de muchos productos primarios, y a cambio de eso entraban muebles e instrumentos. Uno de los conceptos que más se recaudaron eran los derechos consulares. Los derechos consulares, para poder importar, se requería que la factura y el manifiesto de carga vinieran firmados por el cónsul de México, y eso ocasionaba un derecho que se tenía que pagar en el consulado, con lo cual los navieros llamados consignatarios hacían la tramitación aduanal. Bueno, en el avance del ejército constitucionalista se destacan dos líderes sociales que no solo son luchadores, sino son grandes carismáticos que atraen las pantallas, el cine, la opinión, los grandes escritores, que es Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y esto genera humanos al fin y al cabo, genera vanidades y egocentrismos de quién era el primero que entraba a la Ciudad de México. Carranza y sus fieles, Pablo González del Ejército Noreste, Obregón en el Noroeste, actúan a efecto de evitar que Pancho Villa y Zapata pudieran entrar. Han entrado y durante 6 meses la Ciudad de México, el primer semestre de 1915, se vio sometido a la peor escasez en toda su historia. Cuando estaban los zapatistas y villistas en la Ciudad de México y en Guadalajara también, no había carbón y no había combustible, pero cuando retomaban la ciudad los constitucionalistas, los norteños, entonces no había frutas y verduras y comida, y todo esto lo padecieron durante 6 meses la Ciudad de México y Guadalajara y otras ciudades. Finalmente huye Huerta huye, y a partir de allí entra un proceso que se le llama la guerra de las facciones, convencionistas contra constitucionalistas. Se convoca la Convención de Aguascalientes y allí ya se recogen los principios que después vendrá siendo el artículo 3, el 27, el 123, todos de contenido social. Me brinqué una parte. En el constituyente del 57, regreso, la potestad aduanera estaba en el Congreso de la Unión. Decía, son facultades del Congreso habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas. De tal manera que cuando se pacifica en 1915, ya Venustiano Carranza publica un decreto diciendo que el país está pacificado. Ya habían vencido a final de ese año a Villa. Villa ya había perdido incluso en el norte, ya andaba en calidad de guerrillero escondiéndose de Pershing. Zapata estaba a punto de ser traicionado y asesinado. Por lo tanto, el 16 es un año en Veracruz, que es igualmente 6 veces, decía yo con Arturo Reyes, 6 veces heroica, porque en el 14, por si otro mal nos faltara, en el 14 Estados Unidos nos invade. El telegrama que le manda el secretario de Estado americano al almirante jefe de la flota, que estaba en Tampico y en Veracruz, tiene 4 palabras. Dice, apodérese de la aduana. Esa fue la instrucción que le mandó el gobierno estadounidense al almirante americano. Apodérese de la aduana, y lo hizo. Y durante esos meses, los marines americanos administraron la aduana de Veracruz. Cuando la han abandonado, el gobierno americano le pidió protección a Carranza para los comerciantes veracruzanos que habían pagado los impuestos.
y los veracruzanos mandaron una carta diciendo: no queremos, ni necesitamos, ni admitimos la protección de ningún gobierno extranjero. Eso es otro dato, platicaba con Arturo, donde le ponemos otra H a los veracruzanos, porque desde luego evitó que hubiera otro conflicto internacional, que era un poco la idea, porque además se estaba generando la Primera Guerra Mundial y los gringos sospechaban de todo el mundo, incluso de Carranza. Entonces había algunos bloques, se publica la Constitución del 17 en Querétaro, que también ahí tenemos cosas importantes, y en el 18, el 15 de febrero, el presidente Carranza, en uso de facultades extraordinarias, publica el decreto de 15 de febrero de ese año, creando la figura o la institución o el mecanismo, el principio o todo el régimen de agentes aduanales. Pero a mí me gustaría que lo viéramos en conjunto, porque lo que ocurrió en esos meses no nada más fue este decreto, sino ocurrieron 3 o 4 cosas que hay que entenderlas bien. Primero, el artículo 89, fracción 13ª de la Constitución del 17. ¿Por qué es importante ese? Porque le dota al Poder Ejecutivo de la potestad aduanera. La potestad aduanera no la tenía nunca el Poder Ejecutivo, y Carranza se la pasa al Poder Ejecutivo. Si ustedes hacen el análisis comparativo, esa fracción 13 no estaba antes ahí, estaba en facultad del Congreso. Segundo, crea el 15 de febrero a los agentes aduanales. Cuarto, el 1 de marzo, chéquense un decreto del 1 de marzo de ese año, donde empodera a la Dirección General de Aduanas. Porfirio Díaz, faltando un poco tiempo para renunciar, genera el decreto, pero nunca la instrumenta. El 1 de marzo de 1918, Carranza empoderó a la Dirección General de Aduanas. Le dotó de muchos instrumentos y mecanismos y reformó a través de reglamentos y circulares un tema. Creó la figura del importador. Creó la figura del depósito obligatorio ante la aduana. Es decir, hasta antes del 18 no existía el depósito obligatorio ante la aduana y no existía la figura de importador o exportador. Si ustedes ven todas las ordenanzas y los pedimentos, se decía de consignación. ¿Qué hace Carranza con estos cuatro mecanismos, 4 instituciones? Dotarle al Ejecutivo de la potestad aduanera, crear al agente aduanal como un clic directamente, una mancuerna con la Dirección General de Aduanas, y tercero, crear la figura del importador, que no es ni el agente aduanal, ni es el consignatario, ni es el naviero. Crea para México y para todo el mundo la figura del control aduanero, que durante 300 años de vida colonial y 118 que llevábamos, 100 que llevábamos de vida independiente, no existía. Hoy lo damos por hecho. La regla 6.1 de la Convención de Kioto se llama el control aduanero. El control aduanero, que es la parte del derecho aduanero. Por eso crea el agente aduanal, pero lo crea vinculado al control aduanero. Funcionó, sí. Los agentes aduanales dan respuesta eficiente e inmediata. Si el gobierno y la política nacional requiere de respuestas inmediatas, la Dirección de Aduanas y el agente aduanal están acostumbrados a respuestas rápidas e inmediatas. En el informe de 1918, Carranza da cuenta de lo que en unos meses los agentes aduanales habían cambiado. El agente aduanal estos 100 años ha transitado de actuar en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Ha actuado en esquemas proteccionistas y en esquemas de libre cambio. Ha actuado en economías agrícolas mineras primarias y ha actuado en economías altamente industrializadas como es el México de hoy.
Ha actuado con gobiernos de un solo partido y ha actuado en la alternancia y la democracia. Ha actuado en economías de físicos y presentes y también ha sabido responder a economías digitales. Es decir, ese es el agente aduanal. Pero, ¿qué es el agente aduanal? ¿Qué debe ser el agente aduanal? En mi opinión, persona física de nacionalidad mexicana con residencia en México, formación universitaria acreditada y experiencia profesional probada, desempeño garantizado, sujeto a un régimen disciplinar severo, y déjenme acordar porque les estoy recargando, para recargarles bien, y desde luego responsabilidad solidaria e ilimitadamente. Es decir, ese es el secreto del por qué los agentes aduanales. Desde hace 100 años los agentes aduanales, si ustedes ven la foto de hace 100 años, aquí están los abuelos, los nietos, los hijos, los bisnietos de todas las patentes que desde el 30, tengo entendido, fue la primera que se concedió. La sustitución no debe ser pauta para que entre lo que el decreto combatió. No se combatía lo extranjero, porque la fórmula fue clara. La fórmula dice, el extranjero sí puede ser agente aduanal siempre cuando pruebe a satisfacción que en su país un mexicano puede ser agente aduanal. No, el problema era que los transportistas eran los que hacían los despachos. Por lo tanto, todo lo que sea protección me parece que es bueno, pero debemos de cuidar lo que nos ha hecho grandes. Personas físicas mexicanos con residencia en México. Quiero decirles que me acompaña mi hija Hildegard, que está acá, me ayudó a la parte iconográfica, es historiadora, subdirectora del INA, y me pidió mi nieto que los quería conocer, Carlos Andrés, si se acuerdan de Carlitos en los congresos, él es Carlitos, Carlos Andrés. Quiero finalmente agradecerle a Ricardo Zaragoza. Señor presidente, ¿dónde andas? Allá, la confianza que me tuvo para mí ha sido un honor que mi editora sea mi casa, que sea Karen. Quiero agradecerle a su comité ejecutivo, a su secre, ¿dónde andas Arturo? A su tesorera, Cristina, a Luis Ernesto, muchas gracias por tu apoyo, por haber hecho realidad este esfuerzo. A todos ustedes por haberme escuchado y de nueva cuenta les deseo muchas felicidades. Muchas gracias. Al contrario, Andrés, para nosotros es siempre un honor escucharte. Y te vamos a dar como obsequio una moneda conmemorativa del centenario.